Bueno, abran por favor en Lucas 18, ya que vamos a estar en los versículos del 35 al 43. Y quiero que vean que vamos a estar enfocándonos en estos versículos. Representan un testimonio a la comunidad judía acerca de cómo es la manera adecuada de responder a la identidad mesiánica de Jesucristo. Quiero que vean, ahora que leemos, que noten que este ciego y posteriormente Zaqueo, aquel chaparrito que subía al árbol, eran excluidos de la sociedad judía, y particularmente por la clase dominante y generalizada del grupo fariseo. Había un fariseísmo ahí impresionante y excluía a estas gentes. Vamos a ver la palabra de Dios y vamos a ver qué aprendemos de ella. Lucas 18, versículo 35 al 43 leemos. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó, le preguntó, diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía, glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Esta es palabra de Dios, interesantísima. Así que, este caso que nos ocupa hoy, el ciego era despreciado porque estaba siempre pidiendo limosnas por su mendicidad. Decíamos de Zaqueo, él era despreciado por ser un publicano. Ambos eran puestos como excluidos, como proscritos, aparte de toda la sociedad, independientemente de que tuvieran dinero o no. Obviamente el ciego pues no tenía un quinto. Así que la pobreza o la riqueza no hacía ninguna diferencia dentro de lo que creían, dentro de lo que estaba arraigado como prejuicio religioso del judaísmo. Las gentes de Judea estaban dentro de la religiosidad farisea. Así pues, en lo que leíamos el día de hoy, hay un contraste serio, marcado, con la actitud de los propios discípulos. Los marginados, según Lucas, nos dice, los marginados tuvieron mayor capacidad de discernimiento, de entendimiento, respecto a la palabra y obra y el mensaje de Jesús, que los que no estaban marginados, los que se suponía que estaban cerca de Dios, no entendían, porque tenían su propia idea de Jesús. Así que nos hablan aquí que el ciego había escogido sabiamente un camino que era muy popular, de Jerusalén a Jericó. Ubicación, dicen la gente de bienes raíces. El ciego también tenía eso como algo claro: si me pongo en un lugar donde pase mucha gente, pues tengo más posibilidad de que alguien se apiade de mí. Y sin lugar a dudas, este camino que mencionábamos era un lugar muy bueno para los pedigüeños, para los que estaban mendigando para vivir. Mucho más cuando se trataba de días festivos donde había peregrinaciones rumbo a Jerusalén. ¿Se imaginan? Es el mismo principio para establecer un negocio. Lo tenía bien claro, a pesar de que no veía nada el ciego. Hay gente que luego se ponen a hacer su negocio en un tercer piso y piensan que la gente los va a ir a ver allá. Abren un café en un piso alto y nadie sube. Y luego dicen: ¿por qué no tengo éxito en el negocio? Serán las escaleras.
la ubicación. Bueno, de cualquier manera, Jericó, al que estamos mencionando al fin de este camino, es un pueblo muy próspero, con buen clima, propicio para buenos negocios, y ahí estaban los que necesitaban la ayuda de todos, en este caso el ciego. Cerca de los vallados que estaban a los lados del camino, que no solamente eran lugares de trabajo, sino también servían para que se quedaran por allá muchos de los que iban hacia Jerusalén o los que quedaban ahí en las noches esperando que pasaran más gentes para que les ayudaran a vivir. Como leímos, al acercarse Jesús a Jericó, un ciego junto al camino se dio cuenta del alboroto que había y preguntó de qué se trataba tanta algarabía, por qué había tanto ruido, por qué había tanto movimiento. Y debemos de ver con cuidado cómo aquí hay un juego de identidades con respecto a Jesucristo. Ya que mientras la gente le informa, la gente le dijo que el que estaba pasando era Jesús de Nazaret, en automático, bueno, voy a decir en automático, el ciego lo identifica como el hijo de David. Estaba ciego, pero no era tan inculto. Seguramente había oído que era el tiempo del Mesías, que era el que iba a venir, era el hijo de David. Y no le dijo Jesús de Nazaret, sino se refirió a él como el hijo de David. Esto obviamente, como ustedes saben y entienden, equivale técnicamente a que el Mesías era el Hijo de Dios y que Jesús era el Hijo de Dios caminando en la tierra. Ante sus gritos desesperados, porque estaba gritando serio para que la gente con algarabía oyera, la multitud lo reprende, leímos, para que se callara. Porque los ciegos, pues ¿quién les iba a hacer caso? Carecían de poder o de importancia social, considerados ellos como un estorbo en la sociedad. Afortunadamente el mucho tiempo ha revertido un poco este tipo de concepción, en parte en las sociedades occidentales. Pero este ciego sabía que esta era su única oportunidad de encontrarse con Jesús. A lo mejor este ciego había esperado este momento desde hacía tiempo, ya que el ciego insiste en su súplica, como la viuda de la parábola, insistentes, persistentes para pedirle a Dios. Y le pide misericordia, como el publicano en el templo. Y lo hace con la transparencia y el atrevimiento de un niño, por así decirlo, o de un adulto que no le importa nada lo que piensen de él, porque al fin de cuentas es un marginado más como uno de ellos. Si vemos aquí con cuidado lo que leíamos, podemos hacer contraste con el joven rico que veíamos hace algunas clases, algunos domingos. Joven rico lleno de filosofía. Aquí este ciego pues no habló nada de filosofía ni de lo que creía sobre la vida eterna, sino que el ciego tenía una necesidad imperiosa y vuelca su confianza en aquel que para él era el hijo de David. Finalmente, y sin ninguna experiencia como discípulo, solo por lo que él había escuchado de otros, porque este ciego seguro le habían contado que Jesús hacía milagros, que Jesús hacía cosas que otros no podían lograr. Este ciego sabe mejor que los discípulos que aquel nazareno es en realidad el Mesías. Tiene una fe en él inquebrantable. Por ello, en este texto, cuidadosamente, Lucas ubica esta historia en el final de este capítulo, como una especie de resumen, como una especie de recordatorio a nivel de lo que es importante. En la escuela dirían corolario.